Bueno, explico. Sigo con el tema de antropología filosófica, pero en este video voy a hablar, reflexionar, soliloquiar sobre el primer capítulo del texto, que es El hombre, de Martin Buber. En este primer capítulo, llamado La trayectoria de las interrogantes, es un capítulo en el que Buber aborda a Kant, aborda a Heidegger y a él mismo, proponiendo una visión de la antropología. Por un lado nos habla de Kant y nos dice: Kant hace una distinción en estas preguntas antropológicas, porque es en Kant donde se desarrollan estas preguntas. Las preguntas antropológicas como ¿qué puedo saber? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? En estas preguntas Kant distingue dos formas filosóficas. La primera es la filosófica académica y la segunda la filosófica cósmica. La última trata sobre las máximas de la razón, las epistemologías filosóficas del hombre y que responden a las preguntas. En este caso, ¿qué puedo saber? Quien responde es la epistemología. ¿Quién responde a la pregunta ¿qué debo de hacer? La ética, la moral. ¿Qué responde a qué me cabe esperar? La religión. Entonces, Kant plantea esto en su antropología filosófica y dice Buber, bueno, sí es necesario estas concepciones filosóficas sobre la condición humana, pero no se hizo de esa manera, sino que lo que se hizo fue precisamente estas observaciones elevadas y pletoras del hombre, haciendo que el hombre perdiera su lugar en el mundo, su lugar en el cosmos. Por lo tanto, dice Buber, el hombre tiene una posición en el mundo especial. ¿Por qué especial? Porque sabe que vive, sabe que muere, porque puede probar lo que otros no pueden o puede pensar lo que otros no pueden. Lucha contra su destino, se sabe en relación al otro y a lo divino, y esos puntos son lo que lo hacen especial de alguna manera al hombre en el mundo. Eso es lo que nos estaría diciendo Buber sobre Kant y estas preguntas. Y ahora vamos a pasar a Heidegger, en donde Heidegger nos va a hablar sobre la problemática metafísica que deja Kant en estas preguntas antropológicas. ¿Por qué? Porque dice Heidegger que él va a abordar esta cuestión, esta contradicción antropológica de Kant por el mero hecho de que la forma en que se pregunta sobre el hombre, es decir, esta problematización que genera la pregunta en el hombre, es una contradicción de carácter indeterminado. Por lo tanto, ese modo mismo de preguntar limita al mismo hombre. Por lo tanto, estamos hablando de cuestionamientos antropológicos, pero finitos del ser humano. Es decir, que lo limitan en cierto grado. ¿En qué sentido? En que la pregunta misma sitúa al hombre en una problemática y esa problemática lo limita. ¿Cómo? Porque no se preocupa por lo esencial, se pregunta por una cuestión de finitud. Dice Heidegger que no debemos de preguntarnos qué es el hombre, sino que sea el hombre. Es decir, en ese acontecimiento de ser, ahí es donde hay que allegarnos, ahí es donde hay que situarnos, porque ya no nos vamos a situar en la pregunta indeterminada, sino nos vamos a
a postrar en la esencia de la existencia humana, en lo esencial. Por lo tanto, cuando hablamos sobre qué puedo saber, que es una pregunta que limita en cierto grado al hombre, ¿en qué sentido? Que hay algo que no puede saber. Entonces eso es una limitante. Y dice Buber de Heidegger, que por lo tanto en esta pregunta hay que centrarnos en lo esencial, que sería en general que el hombre puede saber, que participa en el saber, y también en aquello que hay que saber. Y después en la pregunta en sentido finito, ¿qué debo de hacer? Refleja una limitante sobre que hay algo que no se ha hecho, pero que de lo que se trata esencialmente es que el hombre experimenta su deber y que se encuentra abierto a ese hacer. Por eso se puede preguntar qué debe de hacer. Y después nos pregunta qué debo esperar. Una pregunta que cuestiona la interrogante, pero que al cuestionar la interrogante nos aleja, nos limita de eso o de esa expectativa. Por lo tanto, puede esperarse algo, pero también puede esperarse nada. Entonces, eso es una limitante, porque dice Heidegger, lo esencial sería la expectativa de que es cuestionable. O sea, la expectativa de esto de esperar es una expectativa, por ende es cuestionable. Y por tanto, en la espera de en esa espera se hace presente la renuncia a lo que cabe esperar. Por lo tanto, puedo esperar aquello que yo espere. Está un poco enredado para algunos, yo me imagino, pero básicamente es centrarnos en que el hombre es y no en qué puede ser. Eso es como en síntesis. Y después Buber nos habla sobre esta filosofía antropológica de la cual él habla, en el sentido de que, bueno, toma a Kant y también toma a Heidegger, intenta como darnos un ángulo de visión de la antropología en el sentido de Buber. Por un lado nos dice, ok, sí hay epistemologías filosóficas humanas que contribuyen o me comunican la forma de experimentar las preguntas antropológicas. ¿Ok? La epistemología me dice que puedo saber, la ética me puede dirigir hacia qué debo de hacer, qué me cabe esperar lo puede responder la teología, la iglesia, etc. Pero el problema con eso es que las filosofías no reflexionan por sí mismas. No pueden reflexionar por el hombre, sobre el hombre íntegro, solamente sobre los objetos. Y ahí es donde nos acercamos a lo que Buber nos habla, porque ahí el hombre se desgaja, el hombre se fragmenta, el hombre se cosifica por sí mismo. ¿Por qué? Porque al adentrarse a esta idea de que el hombre es un objeto, se topa con que el hombre es un objeto, o al menos es un ser diferente a cualquier otro que hay en el mundo. Entonces, cuando se acerca un investigador a estudiar antropología, ¿qué es el hombre? El hombre se le presenta él mismo, o sea, el investigador se presenta él mismo, pero en un sentido de objeto, y ahí ya cosificamos al hombre. Por lo tanto, si se dan cuenta,
sí toma lo de Kant sobre la filosofía humana, pero también toma de Heidegger lo esencial. Es decir, no podemos estar cosificando a la persona, porque en el momento en el que nos acercamos al hombre en intención de estudio, de investigación de ese yo, cosificamos al hombre y por ende no nos acercamos a la totalidad, no nos acercamos al acto vital de experimentar lo que se puede vivir, a esa entrega de la reflexión. Porque el objeto de la antropología es un yo íntegro, es un yo esencial, que cuando el hombre intenta acercarse a él, lo cristaliza en un fragmento de filosofía epistemológica del hombre. Y dice Buber, entonces el hombre debe de estar accesible, necesita ser accesible para ciertos objetos, ciertas investigaciones. Y para tener una antropología legítima, lo que hay que hacer es entender el camino, la vía, de que tanto está lo uno como está lo variado. Es decir, entender que no existe solamente el hombre en su totalidad como una ración que engloba a toda la humanidad, sino que también hay pueblos, hay civilizaciones, hay concepciones diferentes que no solamente son una, sino que son variadas. Es decir, no solamente hay un alma, también hay tipos y caracteres. Esta antropología debe de distinguir y redistinguir en el género humano. ¿Por qué? Porque fuera de él, nadie más en la tierra sabe lo que él sabe. ¿Y qué es lo que el hombre sabe? Sabe que lucha contra su destino, sabe que tiene rebeliones y reconciliaciones, sabe que puede probar aquello que nadie más puede probar, y así como también experimentar en su propia sangre lo que pasa por los otros adentros del otro. Si se entiende la antropología filosófica de Buber, no se trata solamente de poder acercarme a un núcleo filosófico para responder algunas preguntas, sino también se trata de experimentar en un acto vital, en un acontecer de experiencia de lo vivido, esas preguntas, pero solo por la vía de lo uno y lo variado, de la distinción y la redistinción del género humano, contemplando el puesto del hombre en el mundo, con lo que él sabe de sí mismo, lo que sabe de que vive y muere, que se revela y se reconcilia, de que solo él puede probar o pensar, solo aquello que él puede hacer en la tierra y nadie más, y que gracias a poder acercarse a otros puede experimentar en su propia sangre lo que pasa por el adentro de otros. Suena a una especie de empatía, pero no es una empatía superficial de la psicología pop, sino un mero acontecer de un acto vital desde el otro.